conformados por Nairobi, Alicia, Silvia Teresa y yo, Juan Carlos. Y nuestro tema es el de niveles de la educación. Y pues, como una breve introducción, es la etapa inicial que sería, bueno, es una introducción que dice que hasta los años 80 se reconoció el sentido educativo de la atención a niños de 0 a 3 años. Es como que la educación inicial no se había reconocido tal cual hasta los años 80. Ya después de ese año se empezó a fortalecer la crianza de los alumnos de esas edades. Y ahorita, en la actualidad, más de 30 años después, una gran variedad de estudios o publicaciones realizadas en diversas disciplinas muestran que el aprendizaje comienza con la vida misma. Es lo que les comentaba ahorita, que nunca se había tomado en cuenta las edades de 0 a 3 años en los niños para la educación. Pero después de los años 80 y hasta la actualidad, ya se están tomando con muchas disciplinas y publicaciones donde nos muestran que en realidad la educación comienza en esas edades. Y aquí en este breve mapa podemos encontrar los factores que influyen sobre el aprendizaje en esas edades. El primero sería la familia, las actividades que hacemos en el hogar, el origen y el contexto de nuestros padres, además de los estilos de crianza. El segundo sería la comunidad, las actividades que realizamos con las personas cercanas, los servicios públicos y la seguridad. Y el otro sería la estancia infantil, que son las actividades curriculares y extracurriculares relacionadas entre pares. Y aquí podemos observar pues, una gráfica en donde nos muestra la habilidad del cerebro para cambiar y la cantidad de esfuerzo requerido para el mismo cambio. Aquí pues abajo podemos ver las edades. Aquí podemos de 2 a 10 años, que son las principales, y lo rojo marca la cantidad de esfuerzo. Como ven, en las primeras edades el esfuerzo es mínimo, va creciendo mientras aumentan los años. Y por lo contrario, la habilidad que tiene nuestro cerebro para cambiar respuestas va desde arriba, incluyendo con las edades. Desde menor edad, la habilidad es mayor. Ya conforme va avanzando la edad, pues se va disminuyendo. En esta ocasión vamos a hablar lo de la educación preescolar. Dice que la importancia de ser obligatoria la educación preescolar en México se comenzó a discutir en el Congreso en el año 2001 y que su obligatoriedad empezó a operar en el ciclo escolar 2004-2005. Cuando ingresan a la educación preescolar tienen conocimientos, habilidades y experiencias muy diversas que son la base para fortalecer sus capacidades. Cursar una educación preescolar de calidad influye positivamente en su vida y en su desempeño durante los primeros años de la educación primaria por tener efectos positivos en el desarrollo cognitivo, emocional, social, como son los siguientes. El primero es presenta oportunidades. El segundo es la convivencia y la interacción en los juegos. Y el tercero es aprenden las formas de cómo comportarse. El lenguaje prioridad en la educación preescolar. Los niños aprenden a hablar en las interacciones sociales, ampliar su vocabulario, construyen significados, estructuran lo que piensan y quieren comunicar, se dirigen a las personas de formas particulares. El primer grado de educación preescolar es un grado tradicional. Si las experiencias en los primeros años de vida son fundamentales en el desarrollo, los sistemas que atienden los aspectos de ciudadanía infantil, alimentación, salud e higiene, además de los educativos, son más exitosos que aquellos que se centran solo en la crianza porque apuntan a la formación integral de los niños. ¿Qué se espera que logren los niños al terminar el primer grado de educación preescolar? Son los aprendizajes esperados. El primero es, responde en relación con lo que escucha, realiza acciones de acuerdo a la construcción recibida, nombra objetos que usan, cuenta sucesos vividos,
Usa expresiones del pasado, presente y futuro al referirse a eventos reales o de ficción. Menciona nombres y algunas características de objetos y personas que observa, por ejemplo, es grande y tiene. Expresa ideas propias con ayuda de un adulto. Comenta en grupo con ayuda de un adulto acerca de lo que observa en fotografías e ilustraciones. Escucha la lectura de cuentos y expresa comentarios acerca de la narración. Cuenta historias de invención propia. Explora libros y cuentos. Selecciona y algunos de ellos pide que se lo lean. Comparte uno o varios textos de su referencia. Dice rimas, juegos de palabras y entona canciones infantiles. Identifica su nombre escrito en diferentes portadores o lugares. Comenta el contenido de anuncios que escucha en la radio y que ve en televisión o en casa. Datos del perfil de Grecia de educación preescolar. El primero es lenguaje y comunicación. Expresa emociones, gustos e ideas de su lengua materna. Usa el lenguaje para relacionar con otros. Comprende algunas palabras y expresiones en inglés. El segundo es pensamiento matemático. En este cuenta al menos hasta 20. Razona para solucionar problemas y organiza información de formas sencillas, por ejemplo, las tablas y de cantidades, construir estructuras con figuras y cuerpos geométricos. Habilidades sociales y proyectos de vida. Identifica sus cualidades y reconoce las de otros. Muestra autonomía al exponer estrategias para jugar y aprender de manera individual y en el grupo. Experimenta satisfacción al cumplir sus objetivos. La otra es colaboración y trabajo en equipo. Participa con interés y entusiasmo en actividades individuales y de grupo. La siguiente es convivencia y ciudadanía. Habla acerca de su familia, de costumbres y tradiciones propias y de otros. Conoce las reglas básicas de convivencia en la casa y en la escuela. Apreciación y expresión artística. Desarrolla su creatividad e imaginación al expresarse con recursos de las artes, por ejemplo, las artes visuales, la danza, la música o el teatro. La siguiente es atención del cuerpo y la salud. Aquí dice que identifica sus rasgos y cualidades físicas y reconoce las de otros. Realiza actividades físicas a partir de los juegos motor y sabe que es bueno para la salud. Cuidado del medio ambiente. Conoce y practica ámbitos para el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, recoge y separa la basura. Habilidades digitales. Está familiarizado con el uso básico de las herramientas digitales a su alcance. Y es todo lo que vimos hoy en la educación preescolar. Y ahora viene de la educación primaria, donde dice que los alumnos ingresan a la primaria en nuestro país, pero esta cifra dice que día con día va aumentando, que no siempre se espera la misma cifra en todas las escuelas, porque los alumnos ahora que ingresan a la educación primaria ingresan con muchas inquietudes y con ganas de conocer al mundo. Dice que los alumnos se conocen entre sí y se ayudan mutuamente, interactuando, desarrollando el diálogo y las habilidades que quieren requerir. Dice que existen nuevos retos, tanto para los alumnos como para los docentes que están dentro de la educación. Dice que para muchos niños comienza la educación primaria con grandes desafíos. Por ejemplo, acoplarse al tipo de trabajo de otros alumnos. O el docente, por ejemplo, recibe niños que vienen de otras escuelas con mentalidad diferente, con formas de trabajo, y para el maestro es difícil acoplarse a esa situación, porque los alumnos traen sus propias ideas y es difícil que el docente implemente las actividades debido a los desafíos que ellos presentan. Dice que hay una diferente relación ahora que ellos entran, y enseguida se los voy a mostrar. Dice que en la primaria los alumnos se relacionan con un mayor número de adultos. Por ejemplo, el director ahora ya es un vínculo un poco más cercano que los alumnos de educación primaria van a tener con ellos.
Aquí vienen también los que son los maestros y las maestras. Normalmente los niños con el vínculo que forman con ellos es un poco más difícil que en el preescolar, como ellos anteriormente lo tenían. El trabajo social, ellos tienen que estar vinculando todas sus necesidades que esto conlleva en trabajo social. Y por último, con sus compañeros, que es el reto un poco más difícil para los docentes, porque los vínculos que los alumnos vayan a tener se va a complicar por el trabajo que el docente vaya a ir requiriendo durante toda la práctica. Dice que en la primaria muchas de las actividades del aula ocupan el mayor tiempo. Por ejemplo, el tiempo en el que el docente requiere para que un alumno aprenda, dicen que no debe ser tan cansado, sino que, por ejemplo, aquí en esta imagen es como acomodar el horario o las secuencias didácticas de los maestros para que las clases no sean tan aburridas, que el alumno pueda desarrollar habilidades en el recreo, que dentro del aula pueda desarrollar habilidades que a ellos les gusten, que las tareas o las cosas que vayan a realizar no sean tan pesadas, que sus actividades sean equivalentes a lo que ellos puedan realizar, que los trabajos y las actividades que se vayan a implementar sean con una evaluación justa y que antes de la actividad que ellos vayan a implementar sepan qué es lo que se les está tomando en cuenta. Y aquí las actividades, por ejemplo las asignaturas, que las matemáticas, educación física y todo eso, sean divertidas para ellos y que quieran seguir aprendiendo y divirtiéndose. Y el cuaderno, que venía mucho ahí, que hacía mucho hincapié, que el cuaderno del alumno es muy importante, porque en el cuaderno el alumno va escribiendo todo lo que va realizando a lo largo de su educación, que los maestros deben de tomarlo en cuenta para que el alumno en el cuaderno registre todas las actividades que vaya implementando durante su estancia o su duración en educación primaria. Las experiencias, dice que los alumnos cuando entran a la primaria vienen con muchas experiencias del preescolar. Y dice que los niños si avivan su desarrollo intelectual, se vuelven más curiosos, quieren explorar y conocer todo. Preguntan mucho y buscan que alguien les hable sobre lo que no conocen. Por ejemplo, las niñas tienen que buscar una maestra, aparte de sus compañeras, que les quiera conocer o que les quiera platicar lo que para ellos es desconocido. Los cambios, dice que en esta etapa los alumnos buscan empatía, solidaridad y muchos valores que ellos aún desconocen. Por eso se vinculan mucho con los alumnos para que puedan opinar y tratar diferentes temas que ellos pues todavía no han tratado. Y es en esta etapa donde ellos pueden conocer, investigar, profundizar, dialogar, interactuar con sus compañeros sobre algún tema en específico. La función del docente. Dice que es fundamental que los maestros dialoguen con los niños, que se interesen por lo que sientan, piensan y opinen. O sea que tu trabajo no solamente es dentro del aula, sino fuera de él también. Y si tú conoces a algún alumno que tenga algún tipo de problema, tu función como docente es interactuar y dialogar con él para ver si puedes dar solución a ese tipo de problema que él tiene. Dice que los niños sienten que hay un adulto que los escucha, atiende y apoya. Y es importante lograr que los niños verbalicen sus experiencias y que se expresen. O sea, que pierdan el miedo a contarte sus experiencias, que puedan fluir satisfactoriamente dentro y fuera del aula de clases, para que cuando ellos pongan en prueba lo aprendido fuera del aula de clases sea mucho más satisfactorio para ellos. La importancia del juego. Dice que es muy importante que los alumnos jueguen, se diviertan, pero a la vez aprendan. Es lo mismo que ya les comenté anteriormente, dentro y fuera del aula de clases. Jueguen, pero aprendan. Y cuando ya sea el receso de los niños, que ellos jueguen con una actividad aprendida dentro del aula de clases. Porque el juego dice que es un vínculo donde ponen a prueba todos los aprendizajes obtenidos durante sus sesiones de clases. Las oportunidades del aprendizaje, pues que pongan en práctica los valores, respeto, amabilidad, cariño y todo lo que ellos sepan, lo que hayan aprendido, ponerlo en práctica. Dice que en este periodo han de lograr un avance acelerado en el aprendizaje y en el desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Aquí es donde lo van a poner en práctica.
Y tengo una buena noticia. Okay. Ahí voy, ponle pausa. Síguele y ponle pausa. Play. Hazte para allá. Dice que porque es tan fundamental el primer ciclo. Dice que a lo largo de los 2 primeros grados de la educación, los alumnos afrontan el reto crucial de alfabetizarse. Por ejemplo, en este periodo es cuando los alumnos aprenden a leer, a escribir, a dialogar con los demás, y dice que es cuando los alumnos se ponen en práctica todo lo que han aprendido. Cuentan con la experiencia y las destrezas necesarias para favorecer debidamente la alfabetización inicial con sus alumnos. Es cuando ya ellos ponen en práctica, obviamente en sus cuadernos, todo lo que han aprendido, la lectura y la escritura. Los rasgos del perfil de egreso de la educación primaria son los mismos que ya comentó mi compañera Nairobi, que ya los conocemos. Lenguaje y comunicación, donde entra el español, pero obviamente con características más estructuradas que en la educación preescolar. Aquí ya te pide una cierta característica de rasgo para tomárselo en cuenta. Pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales y proyectos de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, apreciación y expresión artísticas, atención al cuerpo y la salud, cuidado del medio ambiente y habilidades digitales. Y en la educación secundaria, como ya lo sabemos, es el tercer tramo que cruza el adolescente, porque se le dice así porque ya pasó el preescolar, la primaria y la secundaria, que está conformado por 3 grados, que es primero, segundo y tercero. En algunos lugares hay veces que hay del A al C, cuando son las zonas rurales, y de la F, como las conocemos aquí, el gran ejemplo de la técnica 1, que es extensa porque hay mayor población. El ingreso de los adolescentes es de 11 a 15 años. De 11 se entra primero para terminar el tercero con 15 años. El adolescente y escuela en México. El nuevo modelo educativo marca que en el siglo del 2015 al 2016 ingresan muchos adolescentes, pero son más hombres que mujeres, porque lo marcaba ahí, que ingresaban más hombres porque les interesaba más, y las mujeres se detenían por embarazos, porque no les gustaba estudiar o por otras razones, hablando de todo, de telesecundarias hasta las técnicas y generales, como los tipos de servicio, que es la secundaria general, la técnica y la telesecundaria, donde se forman las culturas juveniles cuando estamos en la secundaria. Siempre queremos imitar a una persona, o ya sea que quieres ser un rockero, ya quieres ser un vándalo. Con lo que tú te identifiques más es con lo que se va el alumno. Y de diversidad de contextos. La diversidad de contextos, no podemos poner una secundaria general en una zona rural, porque pues es muy poquita población. Es muy poquita población y no se alcanza a abarcar todo. ¡Ay! No se alcanza a abarcar toda la población como a una telesecundaria. Y también nos marca las escuelas libres de violencia, donde no haya racismo, donde no haya bullying y donde podamos convivir todos en general, porque también hay veces que, como en los pueblitos, hay técnicas, y pues aquí supuestamente en una ciudad también hay veces que para concursar se juntan algunas técnicas y algunos alumnos, y es ahí donde se da la discriminación, donde se da el bullying, o porque tú vienes de tal lado o porque tú vienes del otro. Y los rasgos del perfil de egreso de la educación son los mismos que de preescolar y de primaria, que también ya los habíamos comentado en clases pasadas: lenguaje, comunicación, pensamiento matemático, en donde todos se centran para que los alumnos puedan aprovechar al máximo, o más bien dicho, todos esos rasgos del perfil de egreso tienen que el alumno tenerlos a meta de cada ciclo escolar.